Hola, buenas noches. Mi nombre es Janet Mopan y quiero compartir con ustedes el análisis realizado frente a las lecturas del capítulo 12 del libro Management Information System de Loudon y el capítulo 1 del libro Business Analytics de Evans. Bueno, para empezar, considero que cuando hablamos de inteligencia de negocios, muchas veces pensamos que únicamente se trata de herramientas tecnológicas como dashboards o reportes. Sin embargo, posterior a realizar estas lecturas, esa consideración cambió totalmente en mí al comprender que realmente el valor de esas tecnologías no está en los datos en sí mismos, sino cómo las organizaciones hoy en día transforman esos datos en decisiones estratégicas. Como preámbulo, siento que ambos textos abordan el mismo fenómeno desde diferentes perspectivas, pero complementarias. Mientras que el Auton en este caso analiza la infraestructura tecnológica que permite gestionar la información en las organizaciones, Evan se va un poquito más allá y profundiza en los métodos analíticos que permiten interpretar esos datos y convertirlos en conocimiento útil para la toma de decisiones. Posterior a estas lecturas, fue posible comprender cómo se configura el proceso de toma de decisiones en un entorno de inteligencia de negocios y cómo diferentes actores organizacionales participan en la transformación de datos en valor estratégico. Con el fin de destacar los aspectos que consideré más relevantes durante este análisis de estas lecturas, organicé esta presentación en algunos temas que llamaron particularmente mi atención y en los que se puede observar cómo los autores se complementan. A continuación, doy un poco más de detalle del análisis realizado. En el capítulo 12, Loudon explica que las organizaciones modernas enfrentan una enorme cantidad de datos generados por sistemas transaccionales, operaciones digitales y actividades del negocio. El problema principal ya no es la disponibilidad de la información como lo creíamos antes, sino la capacidad de interpretarla adecuadamente para la toma de decisiones. En este contexto aparece la inteligencia de negocios, que integra herramientas como Data Warehouse, sistemas analíticos, plataformas de visualización para transformar esta información en datos útiles. Pero lo más interesante es que el proceso de decisión no depende únicamente de la tecnología. Loudon plantea que la toma de decisiones sigue una lógica estructurada que incluye identificar el problema, analizar la alternativa y seleccionar una solución e implementarla. Sin embargo, cuando se complementa esta idea con lo planteado por Evans en el capítulo 1, se observa que la analítica de negocios pues amplía como tal este proceso al incorporar métodos estadísticos, modelos predictivos que permiten no solo entender lo que ocurrió en el pasado, sino anticipar a escenarios futuros, ¿no? Esto significa que la toma de decisiones basada en datos no consiste únicamente en observar reportes, sino en analizar patrones, identificar tendencias y evaluar diferentes escenarios antes de actuar. En este proceso participan diversos roles dentro de la organización como analistas de datos, especialistas de inteligencia de negocios, gerentes y ejecutivos. Cada uno utiliza la información de diferente manera, pero todos con un mismo objetivo, y es basar esta información en estrategias para la empresa. Otro de los aspectos interesantes que plantea Loudon es que los sistemas de inteligencia de negocios apoyan la toma de decisiones en distintos niveles de la organización. Esto es importante porque no todas las decisiones tienen el mismo alcance ni requieren el mismo tipo de información. Cada nivel organizacional necesita datos presentados de forma diferente para poder interpretar la situación del negocio y actuar en consecuencia. En el nivel operativo, por ejemplo, los sistemas generan reportes y paneles de control que permiten monitorear actividades diarias como ventas, inventarios o transacciones. Estos reportes ayudan a que los responsables de los procesos puedan detectar rápidamente problemas operativos como caídas en las ventas, retrasos en la logística, inconsistencias en la información, entre otros, permitiendo tomar acciones inmediatas para mantener la eficiencia del proceso. En el nivel táctico, los gerentes utilizan indicadores de desempeño y análisis comparativos para evaluar cómo está funcionando
en general las áreas. En este caso, la información suele presentarse mediante dashboards que permiten analizar tendencias, comparar periodos o identificar desviaciones frente a los objetivos establecidos. Esto facilita la toma de decisiones relacionadas con la optimización de procesos, la asignación de recursos o la mejora de la productividad de las áreas. Finalmente está el nivel estratégico. Los directivos utilizan información más agregada y modelos analíticos que les permiten comprender el comportamiento general del negocio. Aquí la inteligencia de negocios permite analizar tendencias de mercado, evaluar riesgos, identificar oportunidades de crecimiento y apoyar decisiones de largo plazo como la expansión a nuevos mercados o el desarrollo de nuevos productos. De esta manera, los sistemas de inteligencia de negocios se convierten en una herramienta clave para poder conectar la información operativa con la toma de decisiones estratégicas, permitiendo que la organización funcione de manera más coordinada y basada en datos. Bueno, en esta diapositiva quiero explicar que esa es la parte donde yo considero que las dos perspectivas de Evans y Loudon se complementan, y es que Evans explica que la analítica de negocios se puede clasificar en tres tipos: en analítica descriptiva, analítica predictiva y analítica prescriptiva, entendiendo que la analítica descriptiva busca comprender qué ocurrió en el pasado. La analítica predictiva pues intenta anticipar lo que podría venir o ocurrir, y la analítica prescriptiva sugiere cuál sería la mejor decisión a tomar posterior a toda esa información o a todo ese análisis. Cuando estas tres capacidades se integran dentro de una arquitectura de inteligencia de negocios, las organizaciones pueden pasar de simplemente observar esta información a tomar decisiones más informadas y estratégicas. Otro aspecto clave que surge al analizar ambos capítulos es que no todos los usuarios interactúan de la misma manera con las herramientas de inteligencia de negocios. Por ejemplo, los analistas de datos suelen trabajar directamente con bases de datos, con modelos analíticos, con herramientas avanzadas de exploración de información. Los gerentes, en cambio, utilizan dashboards e indicadores que sintetizan esa información para facilitar esa toma de decisiones. Y por otro lado, los directivos generalmente trabajan con reportes que presentan tendencias, riesgos o oportunidades estratégicas. Ese ecosistema de usuarios demuestra que el valor de la inteligencia de negocios no depende únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de cada actor organizacional para interpretar esa información y utilizarla en su contexto o decisiones. En otras palabras, la inteligencia de negocios funciona como un sistema de apoyo a la toma de decisiones donde los datos se transforman progresivamente en conocimiento organizacional. Otro elemento importante que se puede analizar a partir de estas lecturas es el desarrollo de proyectos de inteligencia de negocios. Implementar una solución de inteligencia de negocios no es únicamente un proyecto tecnológico, y es que es importante también entender que un proyecto organizacional requiere comprender las necesidades de los usuarios y alinearse con la estrategia de la empresa. Por eso es fundamental identificar desde el inicio los stakeholders del proyecto, es decir, en este caso las personas o áreas que utilizarán o se verán impactadas por el sistema. También es necesario definir claramente los criterios de éxito del proyecto, establecer prioridades entre los requerimientos y evaluar los beneficios que se esperan obtener. Si estos elementos no se gestionan adecuadamente, es muy común que los proyectos de inteligencia de negocios fracasen, y no porque la tecnología no funcione, sino porque la solución no responde a las necesidades reales de la organización. Por esta razón, la gestión estructurada de los proyectos se convierte en un factor crítico para asegurar que la inteligencia de negocios genere un valor estratégico. Quiero concluir, además de realizar el análisis de esas lecturas, con un ejemplo que viene muy a mi caso particular, y es que las entidades financieras generan hoy en día enormes volúmenes de datos relacionados con clientes, con transacciones, con créditos, con riesgos y entre otros. Sin embargo, pues estos datos solo se convierten en valor estratégico cuando se integran en sistemas de inteligencia de negocios que permiten analizarlos de manera sistemática. Por ejemplo, mediante dashboards o modelos analíticos es posible identificar patrones de comportamientos de los clientes, anticipar riesgos crediticios,
o detectar, en este caso, oportunidades del negocio. Esto demuestra que la inteligencia de negocios no se limita a producir reportes, sino que permite transformar datos en conocimiento estratégico que apoya la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. Al analizar conjuntamente las ideas presentadas, en este caso por Loudon y por Evans, fue posible entender que la inteligencia de negocios y la analítica empresarial constituyen pilares fundamentales de la gestión organizacional moderna, ya que permiten convertir la información en una ventaja competitiva sostenible. Gracias.